¿Para qué sirve que las células se dividan? Para crecer. Tú iniciaste como una única célula por medio de meiosis, pero ahora en tu cuerpo hay alrededor de 10 billones de células. Todas esas células se crearon a partir de aquella primera célula y de sus descendientes por medio de mitosis. Cuando ves una planta crecer o cómo un cachorro de animal va convirtiéndose en adulto, estás viendo la mitosis en acción. Para repararse, a lo largo de su vida las células se desgastan y tienen que ser sustituidas. Por ejemplo, las células de la piel se renuevan constantemente. Otro ejemplo ocurre cuando un organismo sufre algún tipo de lesión o herida. El cuerpo utiliza la mitosis para producir las células necesarias para repararlas, para perpetuar la especie. Durante la reproducción asexual, los organismos elaboran copias exactas de sí mismos y así dan lugar a descendencia. Durante la reproducción sexual, los gametos, óvulos y espermatozoides que contienen la mitad de la información genética de las células progenitoras se juntan y dan lugar a nuevos individuos. Cuando la información genética de los gametos se junta, el nuevo ser tiene la cantidad total de ADN que tienen todos los individuos de su especie. ¿De dónde salen nuestras células? Omnis cellula e cellula. Es una expresión que significa toda célula proviene de otra célula, y es la base de la llamada teoría celular, que afirma que la célula es la unidad estructural básica de todos los organismos vivos, y que cada célula proviene de otra célula preexistente, es decir, la única forma de obtener una nueva célula es que otra ya existente duplique todo su contenido y luego se divida en dos. Este proceso en el que la célula crece, duplica su ADN, se divide y da lugar a dos células hijas se conoce como ciclo celular. Cada célula nueva que se forma necesita tener una copia completa de las instrucciones genéticas para poder funcionar, por lo que la replicación del ADN es un proceso esencial y muy delicado. Imagina, la proteína ADN polimerasa va leyendo la secuencia de nucleótidos y construyendo una cadena complementaria de ADN a la increíble velocidad de 1000 nucleótidos por segundo, de forma que las células hijas heredan una doble hélice de ADN formada por una cadena original y la otra recién sintetizada. La replicación del ADN es algo más que la copia de las cadenas. Se trata de un proceso tan delicado que requiere la constante supervisión y reparación de las secuencias, ya que la proteína ADN polimerasa, lejos de ser perfecta, puede cometer errores con relativa facilidad. Y teniendo en cuenta que el ADN contiene ni más ni menos que las instrucciones genéticas, no es algo que la célula pueda permitirse. Pero si todo eso sale bien y conseguimos tener bien copiadas las cadenas de ADN de cada cromosoma, el siguiente paso será repartirlas entre las dos futuras células hijas. Este proceso se llama mitosis, compuesto por 4 fases principales: profase, metafase, anafase y telofase. El conjunto de todas ellas es algo parecido a un baile a lo grande, tipo flash mob, con un vaivén de proteínas, cromosomas y estructuras de un lado para el otro de la célula, coordinados en una coreografía que, no importa cuántas veces se divida la célula, siempre es la misma. En el primer paso del baile, la profase, el ADN de los cromosomas se condensa, haciendo que adopten la clásica forma de X, y se comienza a sintetizar unas estructuras filamentosas llamadas huso mitótico. Los filamentos del huso se extienden por todo el citoplasma como una telaraña y se adhieren a los cromosomas. Sirven para poder desplazarlos de un lado a otro de la célula, más o menos como un titiritero, que mueve el títere mediante sus hilos. Normalmente los cromosomas están dentro del núcleo de la célula, es decir, rodeados por la membrana nuclear. Por tanto, para poder repartir los cromosomas por la célula, será necesario romper esa membrana, lo cual ocurre en el siguiente paso, la prometafase. Puntos importantes. Cuando los cromosomas se enrollan o se condensan, se hacen visibles al microscopio. Recordemos, durante la profase, los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe, se forma el huso mitótico y los cromosomas se desplazan y sitúan sobre él. Los nucleolos se rompen y se hacen visibles.
Una vez desintegrada la membrana nuclear, los filamentos del huso mitótico se enganchan a los cromosomas para poder moverlos. En la metafase, los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula para que en la anafase se desplacen hacia los polos de la célula, de forma que en cada uno haya una copia de cada cromosoma. Es decir, las dos cromátidas hermanas, mitades idénticas, de cada cromosoma duplicado, se dirigen a extremos opuestos. Así, cuando se produce la división, cada nueva célula tiene una copia de todas las moléculas de ADN de la célula madre. En la última etapa de la mitosis, la telofase, se comienza a formar de nuevo el núcleo de las dos futuras células, rodeando los cromosomas que, ya en el sitio que les toca, pueden comenzar a descondensarse. La telofase viene a ser el proceso inverso de la profase. Se forman las nuevas membranas nucleares alrededor del conjunto de cromosomas. Los cromosomas se desarrollan y se diseminan por el núcleo. El huso mitótico se rompe. Los núcleos cambian de forma y vuelven a ser visibles. Después de todas estas fases de la mitosis, tiene lugar la citocinesis, en la que se forma un anillo que estrangula la célula por la mitad y termina dividiéndola en dos células hijas, cada una de ellas con una copia completa del material genético dentro del núcleo. Cito significa célula y cinesis movimiento, el cual es diferente en las células animales y vegetales. En el caso de las células animales, la citocinesis comienza con la formación de un surco de división en el centro de la célula. Las proteínas citoesqueléticas actúan a modo de cinturón, estrangulando la célula por la mitad. En el caso de las células vegetales, se forma una nueva pared celular en el centro de la célula. Al haber esta pared celular rígida, la célula no puede dividirse por estrangulamiento. En su lugar, las vesículas llevan elementos de la pared celular al centro de la célula y luego se fusionan formando la placa celular. La mitosis es la base del proceso de la renovación y regeneración celular. No olvidemos entonces que la única forma de obtener una célula es que otra se divida. Para ello, la célula duplica su ADN, replicación, y todo su contenido, se divide y da lugar a dos células hijas mediante la mitosis y la citocinesis. ¿Quién iba a decir que un proceso que se repite tantísimas veces, día tras día, y por todo el organismo, iba a ser algo tan complejo y sofisticado, teniendo en cuenta lo fácil que es que en una coreografía con tantos actores alguno se equivoque? Es un alivio que la célula cuente con toda una red de proteínas que la van guiando a través de las etapas del ciclo celular, asegurándose de que no se produzca ningún error y de que cada paso se complete correctamente antes de continuar con el siguiente. Es algo parecido a lo que ocurre en una fábrica, en la que se van haciendo controles de calidad y comprobando que los productos se fabriquen como es debido. Más allá de detectar errores, estas proteínas también están atentas a lo que pasa en el entorno de la célula, pendientes de si necesitan más células para activar de inmediato la división celular. De esta forma conseguimos regular el número de células que nos componen, porque al final la división celular es necesaria no solo para formar un individuo desde cero, sino también para mantenerlo, lo que permite un perfecto equilibrio entre células que nacen y células que mueren. Para la reproducción sexual se requiere un tipo especial de división celular llamado meiosis, que produce células que contienen la mitad de información genética de la célula madre. En los animales vertebrados, entre ellos los humanos, y en la mayoría de los invertebrados, las únicas células que se reproducen por meiosis son las células de las gónadas. Las gónadas masculinas son los testículos y las femeninas son los ovarios. Los testículos producen espermatozoides, que son los gametos masculinos. Los ovarios producen óvulos, que son los gametos femeninos, dando lugar a una mayor diversidad genética en la descendencia y por tanto en las poblaciones de seres vivos. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, que forman 23 pares distintos. Estos 23 pares de cromosomas pueden clasificarse según sus similitudes físicas, de lo que resulta un mapa cromosómico llamado cariotipo. Los dos cromosomas de cada par se llaman cromosomas homólogos. Homo significa mismo,
de manera que son cromosomas que tienen el mismo tipo de información genética. En cada par de cromosomas homólogos, un cromosoma procede de la madre y el otro del padre, aunque se han podido mezclar un poco. Así que cada individuo tiene 2 copias de cada gen, una que proviene del padre y otra procedente de la madre, con la excepción de los genes de los cromosomas XY, que son los cromosomas sexuales de los machos, mientras que las hembras tienen 2X. Los pares de cromosomas homólogos tienen el mismo tipo de información genética. Si uno tiene un gen que participa en la determinación del color de los ojos, por ejemplo, el otro cromosoma tiene un gen que se ocupa de lo mismo y está en la misma ubicación, aunque no necesariamente son iguales. Los mensajes de cada gen pueden ser distintos. Por ejemplo, un gen puede tener la instrucción de ojos claros, mientras que el otro puede tener la instrucción de ojos oscuros. Pero los 2 cromosomas de una pareja tienen los cromosomas con la información para los mismos rasgos en el mismo punto. Los gametos humanos, espermatozoides y óvulos tienen 23 cromosomas. A través de la reproducción sexual, un espermatozoide y un óvulo se juntan y dan lugar a una nueva célula, el cigoto, que sumará en total 46 cromosomas, como los progenitores. Si los gametos no tuvieran la mitad de información genética, el cigoto, a partir del cual se desarrollará una nueva persona, tendría el doble de información genética que sus padres y sería un ser inviable. Asimismo, cuando se producen los gametos, no pueden recibir 23 cromosomas cualesquiera, sino que necesitan uno de cada uno de los 23 pares. De otro modo, el cigoto tendría algunos cromosomas de más y otros de menos. El cigoto resultante no tendría la información genética correcta y no sobreviviría. La meiosis es la división celular en la que se separan los cromosomas y da como resultado gametos, que reciben un cromosoma de cada pareja de sus progenitores. Como consecuencia, los gametos poseen lo que se llama un número haploide de cromosomas, es decir, un único juego. En los seres humanos, la meiosis separa los 23 pares de cromosomas, de forma que cada gameto tiene 23 cromosomas. Cuando los 2 gametos se unen, combinan sus cromosomas y el cigoto tiene 46 cromosomas, es decir, 23 parejas, que hay en una célula diploide normal. Una célula que tiene un juego de cromosomas doble, es decir, 2 de cada tipo. El proceso de la meiosis se compone de 2 divisiones celulares, llamadas meiosis 1 y meiosis 2. Las fases de la meiosis son muy similares a las fases de la mitosis, incluso tienen los mismos nombres, lo cual puede llevarte a confusión. Simplemente debes recordar que la principal diferencia entre las fases de la mitosis y la meiosis es lo que ocurre al número de cromosomas. Meiosis 1. La meiosis 1 es el primer paso de la reproducción sexual. Consta de las siguientes fases. Profase 1. Durante esta fase, la membrana nuclear de la célula se rompe. Las cromátidas se enrollan y forman cromosomas visibles. Los nucleolos se rompen y desaparecen, y los husos meióticos se forman y se unen a los cromosomas. Pero eso no es todo. En la profase 1 ocurre algo fundamental para la correcta separación de los cromosomas homólogos, la sinapsis. La sinapsis ocurre cuando los 2 cromosomas de cada par se encuentran y se unen. El proceso de sinapsis comienza cuando los cromosomas homólogos se acercan el uno al otro. En este punto, los 2 cromosomas homólogos pueden intercambiar cantidades iguales de ADN mediante un fenómeno llamado entrecruzamiento cromosómico. Este intercambio de materiales da lugar a 4 cromátidas únicas. Esta nueva disposición de 4 cromátidas se llama tétrada. El entrecruzamiento de cromosomas homólogos durante la profase 1 aumenta la variabilidad genética entre gametos producidos por un mismo organismo, ya que los cromosomas de los hijos no serán exactamente iguales a los de los progenitores. Cada vez que tiene lugar la meiosis, el entrecruzamiento cromosómico puede desarrollarse de una manera un poco distinta, con lo que se reparten cartas diferentes para los gametos que se forman. Esta es una de las razones por las cuales los hermanos pueden ser tan distintos entre sí. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula.
La diferencia entre la metafase 1 de la meiosis y la metafase de la mitosis es que en la primera se alinean los pares de cromosomas homólogos, mientras que en la segunda se alinean los cromosomas individuales. Anafase 1. Durante esta fase, los dos miembros de cada par de cromosomas homólogos se dirigen a polos opuestos de la célula, y el número de cromosomas se reduce de diploide a haploide. Telofase 1. En este punto, la célula da un paso atrás, o adelante según se mire, y pasa a un estado similar al de la interfase, para lo cual se invierten los dos acontecimientos de la profase 1. Concretamente, la membrana nuclear y los núcleos vuelven a formarse, los cromosomas se desenrollan y se diseminan por el núcleo, y los usos meióticos se rompen. Meiosis 2. Durante la meiosis 2, las dos células hijas generadas por la meiosis 1 prosiguen con su danza de la división. Las fases de la meiosis 2 son muy similares a las fases de la meiosis 1, con una excepción importante. Las células comienzan con la mitad de cromosomas que la célula madre original. Las células que progresan de la meiosis 1 a la meiosis 2 no pasan de nuevo por la interfase. Profase 2. Como ocurre en la profase de la mitosis y en la profase 1 de la meiosis, la membrana nuclear se desintegra, los núcleos desaparecen y los usos meióticos se forman y se unen a los cromosomas. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, pero recuerda que el número de cromosomas que se alinea es la mitad de los que había en la célula madre original y la mitad de los que verías en la mitosis. Anafase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Telofase 2. La membrana nuclear y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas se toman un breve descanso y los usos meióticos desaparecen. Tras la meiosis 2, tiene lugar la citocinesis, que genera 4 células haploides, lo cual es impresionante, teniendo en cuenta que al principio de la meiosis solo teníamos una célula diploide. Y así hemos conocido la mitosis y la meiosis, llegando a la conclusión de que todos los seres vivos son capaces de duplicar sus células para crecer, repararse y reproducirse.